hora saludamos de viva voz al legislador federal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Gracias, legislador, por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Juan Francisco, qué gusto, mil gracias y a la orden. Gracias, diputado. Bueno, pues sabemos que apenas ayer han recibido ya de forma pues física, formal, este presupuesto, este paquete. Seguramente ya has hecho algunas reflexiones, algún análisis en estas horas recientes. Bueno, pues sí, Juan Francisco, la verdad es de que el paquete económico está sumamente apretado. La verdad es de que va a resultar sumamente complejo el proceso, derivado de que el recorte presupuestal es la primera vez en la historia reciente en que el presupuesto es menor menor al del año anterior. Casi 100,000 millones, poco más de 80 y tantos mil millones de pesos menos en monto que el del año anterior, y el gasto que el gobierno, directamente el gobierno federal va a ejercer, dependiendo de la forma en que lo contabilices, va a ser menor en 240,000 millones si es directamente el gasto que ejerce el gobierno federal sin tomar en cuenta pensiones, pero si incluyes pensiones, el ajuste rebasa los 300,000 millones de pesos. Es realmente un apriete de cinturón muy grande, pero también es un acto de responsabilidad del presidente de la República y del anterior secretario don Luis Videgaray, y avalado ahora por el doctor José Antonio Meade, lo cual nos parece que es necesario. Es importante hoy mandar la señal en los mercados nacional e internacional de que el gobierno federal no se va a endeudar más, y es una medida que va a permitir controlar ya el crecimiento de la deuda mexicana y con esto garantizar la estabilidad macroeconómica de México y evitar futuros choques económicos en México que pues hagan que se pierda el control de la inflación, del tipo de cambio, y que entonces sí se genera una crisis económica que hoy México afortunadamente ha logrado sortear. Hoy México está creciendo, a diferencia de otros países, por ejemplo Brasil, Argentina, Rusia, de los que me vienen a la mente que ya están en franca recesión. Diputado, estamos platicando con Jorge Estefan Chidiac, diputado federal del PRI, sobre el paquete económico 2017. Perdón, el diputado nos ganó el corte. Hablabas ya sobre las implicaciones de lo que vendrá para el 2017, estos análisis hechos por los expertos, pero preguntarte si estos recortes de casi ya 240,000 millones de pesos significan que el gobierno se va a apretar el cinturón en verdad en el gasto corriente, en el gasto para operar, o si habrá recortes muy importantes. Por ejemplo, ahora varios diarios circulan que habrá recortes a educación, a salud, a turismo, al agro, a la cultura, a la ciencia y a la tecnología. ¿Habrá menos inversión para estos rubros? Bueno, mira, Juan Francisco, de entrada lo importante es señalar con claridad que cuando hay un recorte de esta magnitud, pues todos los rubros, todos los ramos en los cuales se realiza el presupuesto, pues se van a tener que ver afectados. Sin embargo, debe quedar claro que todos aquellos programas que van directamente a las personas en pobreza, las transferencias que se les hacen, ninguna persona que hoy recibe un apoyo, un subsidio, una transferencia, lo va a dejar de recibir. Dos, la atención médica, por ejemplo, en el sector salud, el abasto de medicamentos, las cirugías, las consultas, en fin, todo el servicio médico no se va a afectar. Lo mismo en la educación, pues las escuelas seguirán funcionando y estarán todos los niños matriculados recibirán las clases. En las situaciones, algunas de los programas de inversión pues serán pospuestos, o algunos recursos serán reasignados o mejor utilizados, de tal manera que iremos explicando y estaremos revisando junto con la Secretaría de Hacienda las consecuencias de estos recortes, para que quede claro pues que no habrá una afectación directa a las personas que reciben los servicios que el gobierno proporciona. Sin embargo, pues sí, efectivamente, como todo recorte de esta magnitud, es ineludible que afecte a todos los rubros de gasto, en función de que pues principalmente los programas que más recursos reciben pues son los de educación,
es uno de los principalísimos programas de inversión, los de carreteras, infraestructura, en fin, y hay algunos que tienen que venir, por ejemplo, en ceros, porque no se pueden presupuestar de entrada por la Secretaría de Hacienda y nos tocará a nosotros componerlo, Juan Francisco. ¿Ya tienes tú en mente alguna propuesta luego de leer este paquete, algo que no te gusta, que propondrás en la Cámara cambiar? Pues mira, de bote pronto es muy difícil poder en este momento decirlo. De anoche lo recibimos en la tarde, lo estamos revisando. Por ejemplo, hay un tema que viene en ceros, que son las carreteras rurales, los caminos rurales. Cada año viene en ceros porque está obligada la Secretaría de Hacienda, para poder presentar programas, proyectos de inversión a la Cámara de Diputados, a que cada proyecto tenga el registro de la unidad de inversiones, y obviamente las carreteras rurales no lo pueden tener por anticipado. Viene en ceros, por ejemplo, y será alguno de los que tendremos que revisar para fondearlos en el presupuesto 2017. ¿Algo más, diputado, sobre el paquete económico? Nada, decirle a la población que no hay que desilusionarnos, que por el contrario hay que tomar positivamente este ajuste, en función de que para el futuro de México es importante detener el crecimiento de la deuda mexicana. Ya casi llega, ya está rebasando los 50 puntos del Producto Interno Bruto. Este año el total de los requerimientos financieros del gobierno, es decir, la deuda en su mayor concepto, en su mayor agregación, llegará al cierre de 2016 a 50.5 puntos del Producto Interno Bruto. Con este superávit que el gobierno federal está planteando para la parte directa del gobierno, y si le sumas deuda para un déficit de 2.9 puntos del PIB, es el primer año en 8 años en que se va a reducir ya el crecimiento de la deuda mexicana, y se va a reducir de 50.5 puntos del PIB a 50.2. Esto será una señal al mercado muy importante, que detendrá la especulación futura que pudiera haber sobre un posible cambio de calificación de riesgo país de México, y con esto controlar tasas de interés, tipo de cambio, por lo menos poner las señales para que no ocurra un choque externo, y garantizarle a la población que la inflación seguirá siendo baja, que el salario real de los mexicanos seguirá creciendo, es decir, que el salario seguirá creciendo por arriba de la inflación, y con esto seguir impulsando la mejoría en el bienestar de los mexicanos y sobre todo en su bolsillo. Decirle a los mexicanos que no se afectará a empresas, no se afectará a los hogares, no habrá nuevos impuestos, no aceptaremos propuestas de otros partidos políticos. Por ejemplo, por ahí hay propuestas de algunos otros partidos de incrementar los impuestos a los refrescos. El PRI no aceptará ningún incremento de impuestos, y estaremos muy pendientes de que sea exclusivamente el gobierno federal el que se ajuste el cinturón. Decir a quienes nos estén escuchando en el interior del país que el recurso para estados y municipios crecerá. Este año el que menos creció con respecto al presupuesto fue de 4%, el estado que menos creció, y el que más creció fue de 14%, y así viene para estados y municipios, los cuales tampoco se apretarán el cinturón, y bueno, será el gobierno federal el que reciba el mayor impacto de este recorte, Juan Francisco. Diputado, muchas gracias como siempre por tomarnos la llamada. Muy amable, y saludos a Ricardo. Gracias, por supuesto. Es el diputado Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.